bienvenidos a la sesión de webcast de la Fundación Advani y el programa Advantage. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, son nuestros aliados estratégicos de la Universidad Anáhuac, representado por Ana Paula Franco. Ana Pau es la directora de la aceleradora de negocios de la Universidad Anáhuac. Ella va a hacer la presentación de los otros invitados, como Coparmex y Héctor, que es nuestro experto el día de hoy, que nos va a estar hablando de la innovación, de la idea a la ejecución. ¿Por qué este tema es tan importante? Es tan importante porque actualmente, con la situación que tenemos, debemos ser muy ágiles en las innovaciones que tomamos en nuestras empresas. Esto es, mínimo, semanalmente tenemos que estar midiendo esas innovaciones y cómo nosotros rápidamente vamos de la idea a la ejecución. Aquí vamos a estar viendo las herramientas y sistemas de innovación que podemos aplicar de forma práctica en nuestras empresas. Bienvenida, Ana Pau, bienvenido a todos los empresarios. Te doy la palabra, Ana Pau, adelante. Muchas gracias, Roberto. Bienvenidos a todos. Es la verdad para nosotros un honor contar con una participación tan amplia como la que tenemos el día de hoy. Como Roberto menciona, somos aliados estratégicos de la Fundación Wadhwani para el programa de aceleración que tenemos en la aceleradora de negocios de la Universidad Anáhuac y nos hemos unido en esta serie de webinars que vamos a tener los próximos 4 jueves para temas relacionados con innovación, porque estamos convencidos que los tiempos de crisis son también tiempos de oportunidades y que estos tiempos de oportunidades representan pues muchos retos, pero también la necesidad de crear soluciones. Y creando estas soluciones podemos encontrar nuevas líneas de negocios, nuevos segmentos de mercado y nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida tanto de las personas que están realmente directamente relacionadas con el negocio como de la población en general. Entonces, pues agradecemos mucho a la Fundación Wadhwani, como siempre hemos trabajado muy bien de la mano con ellos. Y en especial es para mí un honor presentarles el día de hoy a Héctor Pérez. Héctor es experto en transformación digital y en e-commerce. De hecho, actualmente es el director de estrategia digital de eLeaders, pero tiene más de 20 años de experiencia en temas de liderazgo y en transformación digital, en ventas, en muchas industrias y en muchas empresas que están en las empresas más importantes del mundo. Entonces, pues los invitamos a que realmente aprovechen esta sesión, aprovechen el expertise que tiene Héctor y que pongan mucha atención. Les agradecemos, por favor, que pongan en silencio sus micrófonos para que tengamos una sesión más dinámica. Y al final también tendremos una sesión de preguntas y respuestas que esperemos que sea de su agrado. Entonces, Héctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ana. Muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Gracias, Roberto, también gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes y hablar de este tema que no solo es apasionante, sino como comentamos, es realmente un momento en el que la innovación va a hacer la diferencia en nuestros negocios, ya sea que nos ayude a definir la permanencia del negocio o bien sea un momento en el que podamos transformar de una manera muy importante nuestras operaciones, los servicios que ofrecemos a los clientes y que estemos trabajando pues de una manera distinta. Realmente las cosas están cambiando de una forma pues muy vertiginosa y lo que he hablado en otras charlas y con clientes es que pues esta crisis nos ha puesto en una situación en la que tanto los clientes como las organizaciones dieron un salto pues muy rápido y que realmente no había otra opción más que empezar a pensar en soluciones innovadoras, en echar a andar proyectos de transformación tecnológica, de comercio electrónico y poco a poco pequeños, medianos, grandes empresas de todos tipos, tamaños, servicios, industrias están haciendo esta migración y finalmente es algo que tenemos que aprovechar nosotros como empresarios, como consultores y también como clientes para que estemos recibiendo cada vez mejores servicios y que esto sea algo que nos lleve a un momento más ventajoso. Entonces, quisiera en el siguiente slide mostrarle un poco la estructura de lo que vamos a estar revisando hoy. Y quisiera empezar hablando un poco de
por qué es relevante la innovación, ya hablábamos de esto al principio, pero también desmitificar algunos temas que cuando se habla de innovación, muchas veces se piensan que no necesariamente son ciertas, o se puede pensar que no es relevante para ciertas industrias, o que no tengo el tamaño o el equipo necesario para hacerlo. Entonces, a lo largo de esta charla vamos a revisar los puntos para que poco a poco nos sintamos preparados y con mejores herramientas para innovar, sepamos cuáles son los pasos principales y también conocer las metodologías y las herramientas que nos pueden ayudar en este recorrido. Y por último, como comentaba Ana y Roberto, creo que estas oportunidades como el programa Acelera y todo lo que hace la Fundación Wadhwani para promover el empleo y el desarrollo de los negocios, creo que son herramientas muy importantes que podemos aprovechar, que nos ponen en contacto con distintos especialistas de temas relacionados a transformación, a innovación, pero también en otros ámbitos que tenemos que aprovechar para que en este camino tengamos una probabilidad de éxito mucho mayor. Entonces, vamos a hablar también de estos factores críticos de éxito como parte última de la presentación, y después tendremos la sesión de preguntas y respuestas en las que pues yo voy a estar tomando las inquietudes que ustedes tengan o algunas dudas en las que quieran profundizar, y en caso de que no las cubramos después pueden contactarme o a través de Roberto podemos ayudarlos a resolver sus dudas. Entonces, con esto empezamos, y si me ayudan con la siguiente filmina. Aquí es un poco lo que hablábamos, ¿no? Cómo crisis es igual a oportunidad. Y aquí hay muchas historias, muchos casos a lo largo de la historia de la humanidad y del desarrollo tecnológico y la innovación en general de distintos sectores, de la ciencia, de la música, las artes. Y vemos a lo largo de la historia desde Isaac Newton, que hizo sus principales leyes en un momento de una pandemia. Vemos cómo el acero inoxidable se desarrolló en una crisis de la Segunda Guerra Mundial. Vemos cómo otras nuevas formas de hacer las cosas, y como el caso que hablábamos últimamente, negocios pequeños que se han transformado, escuelas que se tuvieron que volver digitales por la necesidad. En fin, hay muchos temas y casos que nos demuestran que un momento de crisis es en el que nos lleva a pensar qué es lo que podemos hacer distinto, en el que podamos entender hacia dónde se están moviendo las cosas, o predecir, que sería todavía mejor, predecir qué cambios vienen y cómo podemos enfrentarlos, y cómo ajustar en nuestra cadena de valor, en nuestro negocio, en nuestros procesos, estos cambios para que podamos ser un negocio exitoso. Entonces, esto es una realidad, y sin duda estamos en una oportunidad muy interesante. Entonces, en el siguiente slide ya profundizamos en algunos de los principales mitos. Obviamente hay muchos más, pero recopilando toda la bibliografía y los principales, es que muchas veces cuando alguien oye de innovación, lo primero que piensan es en Uber, en Tesla, en Apple, en todas estas grandes corporaciones con una inversión en investigación y desarrollo muy grande, que nos hace a veces pensar que siendo un pequeño negocio esto está totalmente fuera de nuestras capacidades, porque no tengo un equipo de investigación y desarrollo, porque no sé cómo realizarlo, o porque simplemente creemos que entendemos nuestro negocio y no estamos viendo otras oportunidades, ¿no? Entonces, este es un mito que hay que romper, y que es muy importante que ustedes están aquí que significa que están claros que todos podemos innovar, y que no solo innovar significa el desarrollo de nuevos productos tecnológicos, ¿no? Que eso me lleva al segundo mito. Entonces, el innovar es ir más allá de desarrollar un nuevo producto tecnológico, ponerlo en el mercado y ser muy exitoso, el caso de Apple, sino puede ser en distintas formas. Puede ser innovar en la forma en la que estamos operando nuestra organización, la forma en la que nos acercamos a los clientes, el tipo de productos o de servicios que estamos ofreciendo en el mercado. En fin, no se está limitando a que estemos desarrollando un producto o que tiene que ser altamente tecnificado. Y me lleva esto al tercer gran mito, que es que esto requiere de que las personas sean súper creativas,
o que las organizaciones tengan estos grandes departamentos, estos gurús de innovación, estos laboratorios para estar haciendo pruebas, y la realidad es que no. Estas metodologías que vamos a estar revisando nos hace ver que es algo que puede ser un proceso sistemático, que puede ser algo que no tenemos que ser o sea, una persona dedicada o un genio creativo, sino simplemente entendiendo nuestro negocio, entendiendo el contexto, viendo la cadena de valor completa, viendo todas las partes que se están moviendo dentro de nuestro contexto, nuestro ecosistema, vamos a poder entender estas oportunidades y trabajar hacia su implementación, el desarrollo y correr apuestas, ¿no? Algunas apuestas, y como van a ver más adelante, van a funcionar mejor que otras, pero la idea es que a través de estas metodologías estemos dispuestos a asumir riesgos. Y aquí también quisiera aclarar un poco la acepción de riesgo, que muchas veces se percibe como algo negativo. Y no necesariamente un riesgo va a ser algo que nos tiene que preocupar como empresarios o como emprendedores de una nueva solución innovadora, sino simplemente nos ayuda a tener el entendimiento de cuáles son las distintas condiciones que podrían impactar a nuestro negocio, a nuestra idea, hacia el nuevo producto, y que podamos tener estrategias de mitigación. Y también que hay riesgos, como define el Project Management Institute, hay riesgos positivos y hay riesgos negativos, ¿no? Los riesgos positivos podría ser, ¿qué pasa si adquiero una nueva solución tecnológica que resulta ser la nueva forma de hacer negocios en mi industria, ¿no? Entonces, ese es un riesgo positivo que queremos obviamente exacerbar y aumentar su probabilidad. Y pues en los riesgos negativos, siempre que no funcione algo como esperamos, que haya defectos de producto, que no esté el mercado listo en el momento que estamos haciendo un cambio, en fin. La idea es entender los riesgos, calcular muy bien cuáles son sus impactos y dimensionar cuál va a ser la trascendencia de estos riesgos. Y por último es la innovación es cara. Es también un mito que nos hace a veces frenar la implementación de nuevas ideas o incluso promover el que estemos aventurándonos con un nuevo desarrollo de servicios o productos. Entonces, vamos a revisar cómo podemos atender cada uno de estos, y con esto podemos pasar al siguiente slide. Bueno, aquí, como les decía, hay muchas metodologías, muchos frameworks, muchas formas de hacer innovación. Algunas estarán más enfocadas en productos digitales, otras son más genéricas. Y lo que yo quise buscar es, más allá de hablar de términos específicos, quisiera verlo como un funnel, un embudo, en el que vamos a ver como principio de adopción de una innovación, esa generación de ideas, ¿no? Y como el taller se llama, de pasar de la idea hacia la ejecución o la operación de nuestra innovación. Entonces, aquí vamos a ver 5 pasos bien estructurados con actividades específicas y con herramientas que pueden ser útiles para cada una de las etapas, de cómo vamos a pasar de tener una idea hacia su evaluación, su operación y finalmente su comercialización en el mercado. Entonces, vamos a estar revisando cada una de estas etapas, y en el siguiente slide tengo un resumen de los principales pasos o actividades que hay que hacer dentro de cada una de estas. Y si podemos pasar a este siguiente slide, aquí vemos cómo para el tema de ideación tenemos distintos pasos, como es entender o saber qué necesidades vamos a resolver, entender cuál sería el impacto en el negocio, su alineación con nuestra estrategia, y muchas veces también aprovechamiento tecnológico en el caso de que tengamos ya una capacidad tecnológica desarrollada que podría representar una innovación. Sin meterme en todo el detalle, vamos a ir pasando cada una de estas etapas en las siguientes slides. Entonces, solo para que vean cuáles son los principales pasos y digamos, la lógica o el flujo de cada una de estas etapas. Entonces, si nos enfocamos ya en esta fase de ideación, aquí son 3 temas que queremos ver, ¿no? Es, por un lado, cómo voy a
exacerbar o amplificar lo que estamos haciendo bien, lo que nos trae beneficios, lo que nos da rentabilidad, lo que trae mejor experiencia del cliente y cómo también vamos a mitigar lo que no está funcionando tan bien. Entonces, esto es un ejercicio mucho de introspección hacia nuestra operación, entender qué está diciendo el cliente, si tenemos forma de saber por un contact center o por las redes sociales o de cualquier canal que pueda hacer o expresar su punto de vista a un cliente. Ahí podemos recopilar estos datos y entender cuál es nuestra posición y lo que podemos hacer. Por otro lado, tenemos también analizar indicadores de la industria o indicadores internos en los que podamos ver cómo estamos posicionados, cómo están nuestros índices en gastos, en rentabilidad, en los distintos esquemas de operación, para que podamos identificar las oportunidades y también dimensionar dónde podríamos tener un valor más significativo para hacer una innovación. Y por último, también entender nuestros recursos y capacidades y mucho el apetito que tenemos para adoptar nuevas soluciones o para hacer un proceso innovador en el momento que estamos evaluando, que muchas veces también es una de las variables críticas en las que entendamos si el mercado está listo o no para lo que queremos preparar. Entonces, aquí les decía, hay tres formas de tener este input. Por un lado es el que atendamos las necesidades actuales y es un poco el escenario reactivo, pero finalmente nos va a ayudar a identificar oportunidades de innovación. Por otro lado, es que nosotros generemos necesidades a partir de predicciones que estamos haciendo en el comportamiento de los consumidores o cómo va a ser su evolución en el mercado o en el ecosistema. Y por último, la automatización o la probabilidad de automatizar algunas partes de nuestro proceso o algunas interconexiones o relaciones con el resto de los jugadores en el ecosistema. Y acá hay varias herramientas que, como les dije, sin profundizar y tampoco sin caer en el soltar términos y que muchas veces se quedan más dudas que temas resueltos. Hay muchas herramientas como Design Thinking o Canvas que son pasos bien estructurados y definidos que nos van a ayudar a recopilar estas ideas o generarlas. Hay también hackatones, que es algo que nos ayuda a que distintas funciones o distintas personas, ya sea de la organización o externas o consultores, puedan conocer nuestra organización, puedan tener el entendimiento de cómo estamos operando en el mercado y cuáles son estas oportunidades. Esto muchas veces deriva en una lista enorme de ideas. Muchas de estas van a ser factibles, otras van a ser de difícil ejecución, otras van a ser que van a resolver necesidades inmediatas o lo que se les llama el low hanging fruit, algo que se puede resolver de manera muy rápida con un cambio relativamente pequeño. En fin, estas son actividades que pueden tener una muy buen impacto en el generar nuevas ideas. Después tenemos revisiones expertas, que aquí es, dependiendo del tipo de mercado en el que estamos desarrollando, podamos comparar cómo nos está yendo en los distintos ámbitos, funciones y oportunidades del negocio. Y por último, lo que les comentaba, la voz del cliente, que es qué están diciendo, qué no les gusta, qué sí les gusta, qué se podría hacer mejor en nuestra operación, ¿no? Entonces, estos son, en resumen, las herramientas que pueden utilizar en esta fase. Y como les decía, vamos a tener una lista grande de ideas y algunas van a pasar a la siguiente etapa y otras no. Por eso es un funnel. Y esto nos lleva a la siguiente lámina, donde tenemos ya una etapa de preincubación. Y aquí es un ejercicio en el que todas estas ideas vamos a hacer una validación de qué tanto se alinean con nuestro negocio, qué tanto van a contribuir a nuestra estrategia y a los objetivos que tenemos planteados y pues realmente asegurarnos que estamos tomando las apuestas correctas en los momentos más relevantes para que podamos enfocar nuestros esfuerzos en lo que sabemos que va a tener una probabilidad de éxito mucho mayor. Y aquí las herramientas recomendadas o típicamente utilizadas también es Design Thinking y Canvas, el modelo de Canvas.
Después, si vemos esto en la gráfica, tenemos 3 grandes círculos que va a ser, empezando desde el de arriba, la factibilidad que encontramos en esa idea, ¿no? Qué tan fácil o realista es que podamos ejecutar la idea. Por otro lado, yendo hacia la derecha, es qué tan deseable es en el mercado, si lo requiere, si está listo y si es algo en lo que podemos predecir una necesidad. Y por último, la rentabilidad. ¿Qué tan rentable o qué tan buena es esa promesa de que echando a andar esta solución o esta idea, vamos a tener una mejor operación, un producto que nos va a generar mayor ingreso o alguna otra solución que nos ayude a reducir gastos o trabajar mejor con proveedores o clientes? En fin, vamos a tener como criterio de filtro esta rentabilidad. Y esto nos lleva hacia qué tan probable, qué tan usable o qué tan valioso es la solución. Y la convergencia de estos 3 va a ser donde está la innovación y donde vamos a apostar nuestros principales recursos. Entonces, retomando un poco desde el principio, pasamos de una gran lista de ideas y posibilidades. En esta etapa las analizamos, entendemos su impacto, su alineación, qué tan listo está el mercado para adoptarlo y pasamos a la innovación. Entonces, esto es el resumen de esta etapa y después pasamos a la etapa de incubación. Aquí ya tenemos una idea más madura, ya podemos hacer lo que se conoce en algunas metodologías como el MVP, que es el producto mínimo viable, es de minimum viable product, que nos va a decir con qué funcionalidad, con qué confianza, usabilidad y diseño podemos hacer un prototipo que sea un buen indicador de que, por un lado, la adopción desde el lado del cliente va a ser buena y que también internamente tenemos las capacidades para operarlo, ejecutarlo y obtener resultados. Después vamos a ver más etapas de refinar estas pruebas de concepto, estos prototipos y hacer ya un prototipo que podamos lanzar al mercado. Aquí en la gráfica están 2 ejemplos de enfoques de cómo se podría hacer. Y esto está un poco relacionado en los que son de tecnología o que conocen los procesos de desarrollo en cascada, que muchas veces no pasabas a la siguiente etapa si no habías completado, en este caso, la funcionalidad, que es la base de la pirámide de la izquierda, que no te seguías a hacer las distintas etapas, ¿no? Aquí está pensado en un modelo más ágil o Lean Startup, que nos ayuda a hacer pequeños componentes transversales a lo largo de los pasos de la pirámide para asegurarnos que sí estamos haciendo una funcionalidad representativa con las condiciones y las características de usabilidad y de confiabilidad que van a ser, sí, una muestra de un buen nuevo producto, y que este prototipo nos va a dar una respuesta más acertada o más alineada hacia lo que eventualmente va a ser un producto más maduro. Entonces, las herramientas que nos pueden ayudar aquí, como les decía, son estos métodos Agile de desarrollo, como Scrum, por ejemplo, que pues busca hacer iteraciones muy pequeñas donde hay una validación constante con los usuarios para que los prototipos tengan realmente la continua retroalimentación de nuestros usuarios o posibles clientes. Y también Lean Startup o Agile Project Management, que son igual herramientas enfocadas a cómo estar entregando componentes de una funcionalidad limitada, pero con una confiabilidad de uso. Entonces, aquí, pasando otra vez de las ideas, filtramos las que son más rentables o que tienen mayor probabilidad de éxito y llegamos a hacer este prototipo, y con esto podemos pasar a la siguiente lámina y etapa para hablar de la aceleración que va a tener este prototipo o nuestro proceso de innovación. Entonces, aquí vamos a entrar con mucho más profundidad hacia revisar cuál es el impacto que va a tener este producto o servicio en nuestro modelo de negocio, o bien si va a requerir inclusive el desarrollo de nuevas capacidades
operativas, tecnológicas o comerciales para echarlo a andar y que tengamos esta vista completa que nos facilita el modelo de Canvas para ver justamente cuál es el entorno donde está operando esta solución y cuáles son las consideraciones que tengo que tener en las etapas de aceleración que facilite un producto que sí va a ser va a tener una probabilidad alta de rentabilidad y que va a estar orientada a resolver una necesidad muy específica de nuestro mercado. Entonces, este modelo a mí me parece de los más claros y que de una forma muy sencilla nos puede ayudar de manera sistemática a analizar un problema y una oportunidad de nuestra organización. Entonces, también hay mucha documentación de esta metodología y es, yo diría, relativamente muy fácil de poder seguir, ir llenando todos estos campos para las ideas que estamos generando y que pues sepamos que al final todos estos proyectos tienen que tener esa justificación de negocio y que sea una oportunidad relevante, ¿no? Aquí mucho pensando en el cambio que tuvo la forma de adoptarse la tecnología antes del 2000 y después del 2000 con todo este tema de la burbuja de .com que ustedes recordarán, muchas veces se adoptaban o se desarrollaban tecnologías solo porque era muy innovadora o que era una aportación tecnológica muy importante, pero no se tenía muy claro lo que Canvas sí te ayuda a encontrar, que es para quién lo estoy haciendo, en qué ecosistema va a estar jugando, cuáles son las condiciones del mercado, cuáles son las métricas que me van a ayudar a monitorear la ejecución del proyecto, pero también una vez que está en el mercado, a estar monitoreando que está entregando los resultados que esperamos recibir. Entonces, es un modelo que, como les decía, lo recomiendo mucho principalmente para pequeñas y medianas empresas donde no existe una capacidad instalada ni una área específica de desarrollo o innovación. Entonces, con esto pasamos a la siguiente etapa, que es finalmente cómo comercializar este nuevo producto o cómo comercializar el servicio. Y aquí es como en cualquier tema de negocio, tener las métricas bien definidas, cuáles son estos indicadores y objetivos o los targets que vamos a tener para nuestra solución, lo que esperamos recibir a cambio de la inversión que estamos haciendo, cuál es su retorno en inversión y por otro lado también la capa que lo va a soportar dentro de nuestra organización o nuestro modelo operativo, cómo vamos a liberar este producto o servicio en nuestra operación y qué significa en las distintas funciones, desde soporte a clientes, ventas, marketing y todas las funciones que tradicionalmente están involucradas en el lanzamiento de un producto. Y las herramientas, aquí les ponía business as usual, porque en realidad pues ya es esta etapa donde pues ya estamos operando un nuevo servicio y hay que monitorearlo como tal, como lo haríamos con cualquier otra capacidad dentro de nuestra organización. Y también Canvas nos puede ayudar mucho a esta definición de métricas, de indicadores y de la integración que tiene con el resto del modelo operativo y el ecosistema. Y con esto acabamos el framework a muy alto nivel. Como les decía, mi intención con esto es que ustedes entiendan cada una de estas capas y que conozcan cuáles son las herramientas y el detalle que podrían resolver dentro de cada una de estas etapas. Y, bueno, un poco mencionar los factores críticos de éxito, que esto, como he dicho antes, independientemente del tamaño de tu organización y con base en toda la investigación y toda la documentación que hay de innovación, estos son los principales temas que se vuelven críticos para que sí funcione el proceso de innovación en las empresas. Entonces, el primero es que exista una apertura de la alta dirección o del equipo de gerencia para recibir ideas. Y aquí nos sorprenderíamos cuántas veces no se toman en cuenta las ideas si es una empresa
con mucha jerarquía o independientemente del tamaño, aunque sea pequeña, no existe una comunicación que fluya entre las distintas funciones, y eso es algo que tenemos que, como equipo de gerencia, ayudar y facilitar para que exista, ¿no? Y como les decía, están todas estas actividades y oportunidades de hackatones y experiencias de compartir distintas funciones entre el equipo para que todos conozcan un poco de toda la organización, y principalmente si es una organización pequeña, esto debería ser muy, muy natural y muy fácil, y poco a poco va generando una cultura en la que se va, se da una apertura en la que podemos dar ideas, dar opiniones, y sobre todo el que se dé la libertad y tampoco se sientan como juzgados de, bueno, eso fue una buena idea, mala idea, y que no permita que fluya de manera natural las propuestas. Entonces, esto es el segundo punto también de cómo establecer este mecanismo, esta cultura en la que sí se valore el correr esos riesgos de llegar y proponer algo, de todo lo que implica hacer un desarrollo de idea, desde la propuesta, la validación, la refinación y finalmente su capitalización. Entonces, es un cambio cultural que se tiene que dar en la organización, y esto es, yo creo que de las partes más importantes y que muchas veces requieren más atención de parte de las organizaciones y del equipo gerencial. Y por otra es cómo se establecen estos mecanismos, ¿no? Entonces, ya hablábamos de hackatones, hablábamos de sesiones de revisión de expertos, podemos hacer evaluaciones de comparación de nuestro mercado y nuestra operación contra los pares, contra otros mercados, contra otras industrias, en fin, ahí hay muchas maneras de poder generar las ideas. Y por otro lado es tener los procesos flexibles que así nos ayuden y nos faciliten el acomodar la integración de nuevas ideas, de cambios, y que promueva finalmente la eficiencia. Y por último es facilitar esta colaboración cross-functional, que podamos tener, les decía, los distintos equipos trabajando en proyectos de distintos temas, aunque no sea el suyo, pero que puedan contribuir, que puedan entender el alcance de un proyecto, y que eso eventualmente les va a ayudar a generar nuevas ideas una vez que conocen más de la operación y de cómo se lleva a cabo la operación y el desarrollo de nuevos servicios en la organización. Entonces, estos serían como que los principales factores de éxito. Y pues con esto terminamos la parte de la presentación, y aquí abrimos los micrófonos para preguntas y respuestas, y con gusto espero poder ayudarles. Muchísimas gracias, Héctor. Excelente presentación y los conocimientos que nos compartes. Aquí tenemos varias dudas que han escrito en el chat. También los podemos abrirlos para que puedan externarlas. Yo personalmente tengo unas dudas o comentarios. Héctor, tú comentas de estas 5 fases. ¿Cuáles son los actores dentro de nuestras empresas que deben estar atendiendo, quizá no por fase, pero digamos en este proceso de innovación? Sí, digamos que en el estado ideal de madurez debería poder ser toda la organización, que independientemente de la función, la responsabilidad, la posición, todos pudieran tener participación en un hackathon o pudieran lanzar una idea en distintos foros, o que se generaran talleres para recopilar estas nuevas propuestas. Entonces, yo te diría, idealmente es esto. De una manera inicial, pues se enfoca muchas veces en los que son responsables de las principales líneas de negocio, donde está principalmente o el mayor componente de ingresos o el mayor componente de gastos. Así debería ser como el grado de inmediatez y de urgencia
que tendríamos que estar aplicando para buscar estas oportunidades de optimización. Entonces, si yo soy responsable de un área que genera mucho negocio, contribuye de manera importante a la empresa, debería estarme empapando de estas metodologías, invitando a mi equipo para ver cómo hacer las cosas distintas. Lo mismo en las áreas que proveen servicio a la organización, que representan un costo importante o que dan la cara al cliente y que tienen también mucha retroalimentación de qué necesitan y cuáles son sus principales preocupaciones, lo que más les gusta y lo que más les disgusta, y que atendamos estas necesidades. Entonces, el resumen es, idealmente todos, de manera gradual, los que tienen una preponderancia o un impacto mucho más relevante en la rentabilidad y en el éxito de la organización. Muchas gracias, Héctor. Y tomando en cuenta lo que comentaste de la inmediatez, ¿cuál es el tiempo considerado de estas 5 fases? O sea, porque tú sabes que en estos momentos de crisis y incertidumbre, las empresas deben de ser muy ágiles. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí, José Antonio. En estos momentos deben de ser muy ágiles y deben resolver, esa innovación debe ser muy rápida. De acuerdo. Sí, este es un tema... Y otra pregunta, ¿y cada qué tiempo deben estar midiendo esta innovación? Sí, son preguntas muy relevantes y que yo te diría no hay un tiempo específico, porque muchas veces la innovación puede ser algo de un producto muy, muy grande que va a cambiar completamente la oferta de servicios de la organización, o incluso puede ser un spin-off, una empresa nueva a través de este nuevo servicio, o pueden ser cambios incrementales. Entonces, la pregunta sí tiene varias respuestas dependiendo, por un lado, de el tipo de empresa y del impacto que puede tener esta innovación. Digamos que este proceso de ideación podría ser algo que en 2 semanas una empresa podría tener una muy buena idea de cuáles son, una empresa pequeña, ¿no? Con una complejidad relativamente pequeña o una pyme en general. En 2 semanas podría tener una muy buena idea de cuáles son las principales apuestas que podría realizar. Digamos, las 2 o 3 primeras fases del framework podrían estar claras en 2 semanas. Y ya en función de qué tipo de ideas y la ejecución que lleven cada una de estas, ya vendrá la definición del tiempo, ¿no? Hay algunas que pues, pueden ser, como hablábamos de los quick wins o los low hanging fruits, que pueden ser cambios muy pequeños que tienen un incremento muy importante, y que esos son los que tenemos que priorizar inmediatamente en nuestras organizaciones. Habrá apuestas a mediano y habrá apuestas a largo plazo. Entonces, ahí ya va a ser un poco más el criterio o los resultados de la tercera, cuarta fase, en la que ya dimensionamos cómo va a impactar y a cuál tenemos que invertir un poco más. Pero definitivamente, para tener una operación mucho más eficiente de lo que tenía hace 2 o 3 semanas, sí podríamos empezar en una pyme promedio, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. Ingeniero, adelante. El ingeniero José Antonio Saeb tiene una pregunta. Gracias. Adelante, puede activar su micrófono, Saeb. Ingeniero. Lo escuchamos, ingeniero. ¿Ya lo puse? Sí. Héctor, Ya. ¿cómo estás? Buenas tardes. Soy Antonio Saeb. Buenas tardes. De acá de Chihuahua. Te felicito por la presentación, pero Gracias. sí sería oportuno que nos aclararas a todos, porque se confunde la mejora continua con la innovación. Muchos creen que precisamente que innovar es mejorar, y no son cosas diferentes. ¿Nos las podías aclarar, Héctor, a beneficio de todos, por favor? Claro, mucho la mejora continua se enfoca hacia la eficiencia operativa y la continua mejora de procesos, orientado muy a procesos de fabricación, y es como surgen estas metodologías de mejora continua. Entonces, están orientadas hacia únicamente la reducción de costos, aumentar la eficiencia y minimizar los errores en una línea productiva. Es como surgen. Y
si bien su objetivo en lo que coincide con la innovación es que están impactando al negocio en ser más eficientes y rentables, difieren que no vas a poder hacer no vas a tener todos los principios y fundamentos para desarrollar un nuevo producto, para entender el mercado, prácticamente es una vista hacia el interior, la mejora continua, con estas metodologías típicas de Six Sigma y demás, versus el entender todo el ecosistema de lo que hablábamos, toda la cadena de valor punta a punta, desde mis proveedores hasta mis clientes y todo lo que pasa en medio. Esto no necesariamente lo puedes analizar con las herramientas de mejora continua. Yo te diría son las principales diferencias. Entonces, esto nos lleva a lo que habías comentado, escuchar la voz del cliente, porque él es el que tiene el problema y tú a través de una innovación estás para solucionarlo. ¿Es así? Sí, la voz del cliente es uno de los componentes de entrada, pero también hay muchas cosas de la innovación que justamente van a venir de las demás condiciones que hablábamos, de ver el mercado hacia dónde está moviendo, o mejor aún, predecir cuáles van a ser las futuras necesidades, ¿no? Y hay veces en las que el mismo cliente no va a ver necesario algún cambio, pero ya que lo tiene enfrente y que realmente es algo que está bien diseñado, que pasó por todas estas etapas de prototipado en las que se probó muy bien el concepto y se validó que está siendo útil para el cliente, entonces sí va a tener un beneficio que va a ser importante tanto para tus clientes como para tu organización eventualmente. Gracias, Héctor. Y ya, la última, Héctor. Adelante, La última. adelante. Quiere decir que esto lo tienes que subir de nivel, por decirlo así, es ver ahora en esta nueva etapa que no va a ser igual al terminar esta contingencia, es ver qué está sucediendo en el mercado, ¿sí? Para en un momento dado identificarlo uno antes que el propio cliente. ¿Es correcto? Exactamente. Y también idealmente antes que los competidores, ¿no? Que nosotros tengamos una solución. Ok, gracias. Ahora sí. Gracias a ti. Gracias, ingeniero. Gracias, Héctor. Aquí vamos a ir respondiendo unas cuantas preguntas que tenemos ya. Luisa Ayala nos pregunta, Héctor, ¿cuáles son los KPIs que recomiendas utilizar para un negocio de ventas por departamentos, basado en tu experiencia? ¿Ventas por departamentos? O sea, ¿ventas por departamentos o es una empresa de ventas y por cada función o departamento cuál sería su métrica? ¿O no entendí muy bien? Vamos a dejarla abierta, Luis, cuando puedas activar tu micrófono y para que tengamos más contexto de esta pregunta. Juan Carlos, adelante. Bueno, a ver. Bueno, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Escuchamos. Hola. Héctor, excelente presentación, te agradezco mucho. Ok, les agradezco mucho la invitación y de verdad, excelente presentación. Gracias. Saludo a todos los participantes. Sí, enfocada a este es un negocio la presentación que tú nos acabas de dar bueno, yo me estoy adelantando quizás mucho, o sea, bastante, ¿no? Porque estamos viendo cómo se inicia o cómo vamos a iniciar un negocio hablando de productos y demás. Pero cuando ya tenemos una empresa establecida y que nos dedicamos al autoservicio. Perdón, se está cortando un poco, no sé si lo oyen bien o de KPIs. A mí también se me está cortando. ¿Recomiendas? Se está cortando un poco, Luis. Sí, se corta. Si pudieras escribirla en el chat y atendemos tu pregunta, por favor. Gracias. Tenemos otra pregunta también de Alejandra. Alejandra nos pregunta, ¿qué es un hackathon?
ella desconoce la herramienta, si podríamos explicarle un poquito ahí, Héctor, qué es un hackathon. Sí, perdón que no expliqué más y asumí que se entendía, pero sí, perdón. Un hackathon, y esto surge mucho de las empresas de Silicon Valley, y son sesiones en las que yo te diría, se detiene la operación por unas horas, por un día, y el equipo, toda la función dentro de una empresa se dedica a resolver un problema específico o a desarrollar una idea. Un ejemplo podría ser, hoy nos vamos a reunir todos para saber cómo podemos hacer el proceso de compra en línea mucho más rápido para los que van a pagar con tarjeta de débito. Estoy dando un ejemplo muy específico, pero ya dependerá de cada organización y de cada industria. Entonces, aquí empiezan a trabajar y con metodologías estas como Design Thinking, que es mucho el empezar desde el punto de vista del cliente, entender cuál es la expectativa que tiene el cliente, cuál es la tarea que quiere realizar, y sin pensar en cómo lo hacemos hoy, si se puede implementar rápido o lento o quizás no se puede implementar, definamos cuál sería la experiencia ideal que podemos ofrecer al cliente en este proceso específico. Y entonces la gente empieza a proponer todo tipo de soluciones basadas en su experiencia, en su expectativa, en mejores prácticas, de todas las distintas, eso es lo enriquecedor de estos hackatones, que pueden ser desde el punto de vista de la gente de finanzas, que necesita algún dato específico, de la gente de Customer Service, que ha atendido a los clientes y saben qué les duele, la gente de diseño, la gente de tecnología, en fin. Todos están pensando desde sus puntos de vista, desde su experiencia, cómo van a hacer este proceso mejor. Entonces se vuelve una sesión muy rica en la que surgen distintas ideas y lo más interesante es que al momento de hacer este tipo de actividades y el que todos están participando, se empieza a desarrollar esta cultura que les decía, de cómo desarrollar la innovación, que todos están hablando de lo que ellos viven y entonces se crea una empatía mucho más importante a lo largo de la organización o de un proceso específico, y que también se dan visiones que cubren las necesidades de distintas entidades o funciones, y al final se va a llegar a una solución en la que pues están todos representados y que además desde el punto de vista de gestión del cambio, del change management, todos se sienten representados por esa solución y se vuelve un proyecto en el que todos son contribuyentes y que son los ganadores cuando funciona bien, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos una sesión de hackathon, y así se resuelven distintos problemas, y hay gente que se enfoca en distintos temas, cómo traer nuevos clientes, cómo atenderlos mejor, cómo atender más rápido una llamada de soporte, etcétera, etcétera. Entonces, eso a grandes rasgos es una sesión de hackathon y realmente es muy interesante, y yo les diría que es un habilitador clave para generar esta cultura, no solo el cambio, sino para instalar la capacidad de innovación y romper muchas veces los silos, ¿no? Está aquí finanzas, está aquí customer service, aquí está operaciones, aquí está tecnología, no, sino que todos empiezan a hablar y a ser empáticos. Entonces es realmente una experiencia muy interesante. Yo con estas empresas de Silicon Valley que he trabajado, les podría decir que son los momentos de los que tengo mejores recuerdos, y que verdaderamente se establecen relaciones a lo largo de la compañía muy, muy trascendentales, ¿no? Muy importantes. Gracias, Héctor. Sí. Aquí tenemos la pregunta bueno, primero Magnolia nos pregunta que si cuando hablas de la voz del cliente, te refieres como un focus group inicial con tus clientes. Sí, es muy buena pregunta y gracias por darme la oportunidad de aclarar. Cuando llamo a la voz del cliente, estoy metiendo en ese grupo focus groups, customer support, redes sociales, blogs, o sea, todos los mecanismos que tenga el cliente para llegar a nosotros y darnos su retroalimentación,
es lo que cabe dentro de esa voz del cliente. Entonces, sin duda, los focus groups es algo muy, muy enriquecedor porque nos permite llegar a un nivel de profundidad más amplio e indagar de temas más específicos, pero sí incluye otros temas adicionales. Gracias por clarificar, Héctor. También tenemos, bueno, ya Luis nos escribió aquí su pregunta, a ver si podemos ponerle más contexto. En un negocio ya establecido como el de autoservicios, ¿qué tipos de KPIs recomiendas? Y me imagino que aquí Luis nos está diciendo qué tipo de KPI para medir la innovación. Sí. Bueno, para medir la innovación hay muchos KPIs y va a ser su aplicación va a depender de qué tipo de organización eres y en qué estado de madurez estás. En una empresa ya muy bien establecida y con las capacidades de innovación muy bien aterrizadas, existen KPIs como el porcentaje de investigación y desarrollo sobre ventas, sobre rentabilidad, sobre variables ya como mucho más alto nivel, ¿no? Y en una empresa que está iniciando o que no tiene las capacidades tan desarrolladas, podríamos empezar por medir a nivel de periodos de tiempo y también considerando que empezamos a instrumentar los talleres y las herramientas para recuperar estas ideas o para empezar a generar ideas y proyectos y sobre eso empezar a medir pues cuál ha sido nuestro desarrollo de ideas a lo largo de cierto periodo de tiempo o en función del número de sesiones que hemos propuesto para desarrollar proyectos. Después vendría hay otra muy importante que es el ratio, la fracción de cuántos hemos invertido en generar un proyecto versus el retorno que ha traído, que es prácticamente el ROI, pero en función de el comparativo dentro del portafolio de proyectos que hemos realizado, el comparar cómo hemos ejecutado la innovación en función de la implementación de un modelo de innovación como este versus la operación tradicional. En fin, va a depender mucho de en qué momento está la organización, en qué industria y qué tipos de proyectos y servicios puede desarrollar. Gracias, Héctor. Brands Aviles tiene una pregunta. Adelante, Brands, puedes activar tu micrófono, por favor. Bueno, vamos a pasar con esta pregunta. Bueno, ok, adelante, Brands. Bienvenido. Buenas tardes. Solo una pregunta. Tengo un esquema de desarrollo de producto, pero quisiera saber sobre ese esquema. Lo tengo muy a mi experiencia, a mi forma de haber tenido el desarrollo, porque soy, a la vez que soy emprendedor, soy invitado en la Universidad Autónoma de Chapingo a desarrollar tecnologías. Y el diagrama es una mezcla de procesos dentro de lo que es el Design Thinking, el Google Design Sprint, el desarrollo conceptual de máquinas, como instrumentación de máquinas, por decirlo así, que es otro proceso distinto. Y lo sumé, o digamos, hice como un caldito tlalpeño, como decimos los mexicanos, o sea, le echamos de tocho. Ajá. Y ahí el detalle, la duda es de que, ¿quién dice si esta metodología tiene viabilidad aunque soy como profesor auxiliar, de alguna forma quiero tener una viabilidad de que esta metodología es eficiente porque tiene elementos de investigación cualitativos, cuantitativos, de plataformas de patentamiento, secciona los grupos, los segmenta bien los grupos de usuario, tiene diagramas en cuanto a los costes, porque muchas veces el emprendedor se nos va cuando establecemos un producto mínimo viable se nos corren los costos. Tiene una metodología de integración de diferentes elementos mecánicos, electrónicos, de programación. Entonces,
tiene muchas características estos diagramas, pero tampoco no lo saturo tanto porque si no se hace una odisea, se hace algo sumamente complejo. Entonces, quisiera saber si en una sesión pueden ayudarnos y si tú conoces a alguien, alguna metodología mucho más validada, muchísimo más aterrizada en los sectores, en la cual uno pueda basarse, uno pueda guiarse y no tener algo tan subjetivo, porque gracias a Dios las tecnologías que tengo desarrolladas han tenido éxito, han tenido buena aceptación, pero aún que tengan la aceptación tienen una curva de adaptación, es una curva de apropiación tecnológica de los usuarios, no es así súbita, sino tiene una tasa como de ascenso, ¿sí me explico? Y luego tiene una tasa de descenso, que no ha llegado a esa parte todavía, pero esa parte, no sé si me pueden ayudar en ese tema. Branks, ¿qué te parece si tú me mandas un correíto y yo te contacto directamente con Héctor? Porque creo que es una pregunta muy específica y creo que se tomaría mucho tiempo abordando el tema. ¿Qué te parece? Espero tu correo al final de la sesión. Vamos a pasar 2 preguntas más. Tenemos aquí, bueno, el usuario MRT, no dice nombre, pero básicamente lo que pregunta es, con estos proyectos de innovación, siempre hay personas que presentan resistencia dentro de la organización. ¿Cuáles serían las herramientas o tus consejos, Héctor, para lidiar con este tipo de situaciones? Sí, este tema de resistencia y la introducción de nuevas tecnologías o buscar la eficiencia, siempre tiene esta preocupación entre los equipos funcionales. Y yo te diría 2 cosas. La primera es que el que compartamos y esto es otra vez desarrollar la cultura, pero el que nosotros estemos buscando ser más eficientes no significa que estamos buscando la forma de racionalizar el equipo, sino que el objetivo y lo que debería estar aspirando la organización es que ese mismo recurso sea más eficiente y no solo pueda hacer lo que tradicionalmente hace de una manera más rápida, sino que además tenga nuevas capacidades y nuevas herramientas para poder hacer otras cosas que agreguen valor en el proceso, en la expectativa del cliente o en la eficiencia de la función que está llevando, ¿no? Entonces, esa es como la primera, que siempre tratemos de orientar estos esfuerzos hacia cómo traer más valor, no cómo solo ahorrar quitando recursos. Y por otro lado, lo que comentaba de la cultura y lo que se genera a través de experiencias estas como el hackathon o sesiones donde permitan ese intercambio y ese no sé cómo llamarle, pero que hagan suyo un proyecto, es el ownership, pero el que yo sienta que los proyectos están siendo un producto de un esfuerzo conjunto de toda la organización donde yo pude contribuir y que estas funciones, esta gente que normalmente se siente aislada, se siente haciendo un proceso muy repetitivo, tenga oportunidad de dar sus puntos de vista y que se sienta parte del éxito de un resultado de innovación. Entonces, serán como los 2 componentes que te recomendaría. Gracias, Héctor. De hecho, ya se nos agotó el tiempo. Hay algunas preguntas que quedaron en el aire. Al final nosotros les enviamos un correíto con los datos del experto. Pueden de forma abierta contactarlo a Héctor. Le voy a dar la palabra a Ana Pau para finalizar la sesión. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias, Héctor, por compartir tus conocimientos con nosotros. Sí, gracias a ustedes, encantado. Héctor, muchas gracias. Realmente en Acelera somos fans de las metodologías ágiles. De hecho, también si necesita alguno profundizar en alguna de estas metodologías, nos pueden contactar por correo electrónico para que les enviemos contenido que tenemos. Al igual que Héctor, estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Creo que es muy interesante cambiar esta visión que tenemos, precisamente que la innovación es lo que nos ha llevado a este cambio de visión,
a convertir pues los problemas en retos, ¿no? Entonces los invitamos a que tengamos esto en mente, a que pasemos más allá del fijarnos en todo lo que está mal para verlos más bien como una oportunidad de innovar y de mejorar. Entonces, pues muchas gracias otra vez a todos por conectarse. Como menciona Roberto, tanto él como yo vamos a estarles compartiendo la presentación, los datos de contacto de Héctor y también invitarlos que sepan que la Fundación Wadhwani tiene una serie de webinars diarios enfocados a diferentes temas empresariales. En el caso específico de los jueves, pues es los que hacemos en conjunto en temas de innovación, pero si a alguno le interesa saber qué otros webinars tienen, nos pueden contactar por correo electrónico en los correos en los que recibieron confirmación para este webinar en específico. Y pues nada, muchas gracias por conectarse y estaremos aquí el próximo jueves con nuestro webinar de transformación digital. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.